Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano, aquí en Judging Freedom. Hoy es martes 10 de febrero de 2026. Disculpen por el inicio tardío, ya nos deshicimos de los problemas técnicos de Internet y hoy nos acompaña mi querido amigo y colega, el profesor Mohamed Morandi, quien por supuesto nació en Estados Unidos, enseña en la Universidad de Teherán y ahora nos acompaña desde Moscú. Mohamed, es un placer, mi querido amigo. Gracias por tu perseverancia esta mañana y por adaptarte a mi horario. ¿Espera el gobierno de Irán que Estados Unidos e Israel lancen un ataque en algún momento cercano? Nadie lo sabe realmente, especialmente porque Trump es impredecible y cambia de opinión constantemente, pero la expectativa en Teherán es que debemos prepararnos para el peor escenario posible y eso significa guerra. Así que eso es lo que han estado haciendo las Fuerzas Armadas. La mejor manera de evitar la guerra es estar preparado para la guerra y, por supuesto, si hay guerra, las Fuerzas Armadas deben estar listas. ¿Esperan los militares iraníes tropas en tierra o solo misiles y drones lanzados desde barcos a 500 millas de la costa? Bueno, si tropas en tierra significa una invasión, no, porque Estados Unidos necesitaría quizá 1 millón de soldados, o al menos cerca de 1 millón para hacer algo así. Y no tienen ni la financiación ni los soldados para hacerlo, especialmente porque ya están sobreextendidos en todo el mundo, pero tal vez en algunos casos usarían fuerzas especiales, pero en su mayoría se espera que sean misiles y bombas. Y los iraníes han dicho que incluso si se trata de un ataque simbólico o un golpe limitado, ellos van a responder con una guerra total. Y una guerra total significa un ataque a las bases militares estadounidenses en el Medio Oriente y un ataque a los aliados de Estados Unidos. Barra vasallo, pizarra, barra amo, depende de cómo quieras verlo, Israel. Creo que en realidad iría incluso más allá de eso. Los países o las pequeñas entidades en el Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses se consideran objetivos justos porque esos estadounidenses, las bases mientras hablamos, siguen siendo utilizadas para actuar en contra de Irán y conspirar contra Irán. Así que esas entidades que albergan a Estados Unidos no deberían esperar salir ilesas. Y creo que las exportaciones de petróleo y gas desde la región del Golfo Pérsico, el Cáucaso y Asia Occidental en general llegarán a su fin. Y además de eso, el Ayatollah Khamenei, el líder, dijo que esto será una guerra regional. Y eso implica que la resistencia en Irak, que es muy grande, se volverá completamente activa. Y Yemen, por supuesto, y otros también estarán involucrados. Así que esta será una guerra de gran alcance. Y los aliados de Estados Unidos en la región. Qatar tiene una población de 350,000 personas. Los Emiratos tienen un grupo de 1.340.000 personas con pasaporte. No están en posición de aportar nada a Estados Unidos. Así que sería una guerra regional, pero también sería una guerra en la que los iraníes atacarían con fuerza en todos los frentes. Y debo añadir que las capacidades de Irán dirigidas hacia el Golfo Pérsico y el Océano Índico superan con creces lo que tienen dirigido hacia el régimen israelí. Se utilizan misiles de largo alcance para atacar al régimen israelí, pero para el Golfo Pérsico, Irán tiene innumerables bases subterráneas con misiles de corto alcance, misiles de mediano alcance y drones que se cuentan por cientos de miles, y pueden destruir cualquier cosa en el Golfo Pérsico y en el otro lado. Consciente de las consecuencias económicas potencialmente catastróficas de esto, ¿cerrará el ejército iraní el estrecho de Hormuz? Imaginaría que harán más que eso, porque pueden destruir las instalaciones de petróleo y gas, pueden destruir los puertos, pueden destruir los barcos en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico y pueden cerrar el estrecho de Hormuz. Cualquiera de estas medidas es más que suficiente para acabar con el comercio del petróleo y el gas. Pueden destruir los oleoductos, ya sea en el Cáucaso, en Azerbaiyán o en la península arábiga.
Eso no es difícil para Irán, especialmente si sus aliados están involucrados. Para Estados Unidos esto sería una guerra opcional, juez. Para Irán esto sería una lucha por la supervivencia. Y para toda la resistencia sería una lucha por la supervivencia. Así que Estados Unidos debería esperar una guerra total en todos los frentes. Chris, tenemos al presidente Trump siendo entrevistado por el presentador de NBC, donde están de pie durante la entrevista. Me gustaría que vieras esto. Esto tiene apenas 2 días. El presidente se esfuerza un poco por responder, pero las preguntas son profundas. Cristóbal. ¿Debería estar preocupado el líder supremo en Irán en este momento? Yo diría que debería estar muy preocupado, sí. Debería serlo. Como sabéis, están negociando con nosotros. Sé que lo son, pero los manifestantes han dicho, ¿dónde están los estadounidenses? Les prometiste que los respaldaríamos. ¿Aún los respaldamos? Bueno, los respaldamos y miren, ese país es un desastre ahora mismo por nuestra culpa. Entramos y eliminamos su poder nuclear. Si no hubiéramos eliminado esa central nuclear, no habría paz en Oriente Medio, porque los países árabes nunca habrían podido hacerlo. Tenían muchísimo miedo de Irán. Ya no tienen miedo de Irán. Esos hermosos bombarderos B-2 entraron y alcanzaron su objetivo con cada bomba y lo destruyeron. Y dentro de un mes iban a tener un arma nuclear. Esa fue una gran amenaza de que no la iban a tener más. Pero si lo hemos eliminado, ¿de qué se trata entonces? Quiero decir, si ya no existe, ¿están intentando reiniciar el programa nuclear? Si me entero de que lo hacen, los mandaremos de vuelta para que repitan su trabajo. Entonces quisieron reiniciarlo y por eso amenaza con usar la fuerza. Intentaron volver al sitio. Ni siquiera pudieron acercarse. Hubo una destrucción total. Pero estaban pensando en iniciar un nuevo sitio en otra parte del país. Nos enteramos de esos. Dije, si hacen eso, les vamos a hacer cosas muy malas. El joven hizo preguntas muy buenas. El presidente realmente no dio respuestas directas. Pero hay algo de lo que dijo que quiero preguntarle. Usó 3 veces la palabra aniquilado. Quiero decir, puede que hayan cerrado las entradas a algunas instalaciones subterráneas, pero ¿realmente aniquilaron el programa de enriquecimiento nuclear iraní como el presidente ha presumido muchas veces? No lo creo. No creo que se haya causado ningún daño serio a los componentes esenciales del programa. Pero la realidad es que ese programa que él bombardeó e intentó destruir siempre ha estado supervisado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. De hecho, las inspecciones intrusivas que tenemos en Irán no tienen precedentes en el mundo. Y así cada sitio es visitado regularmente. Tienen cámaras, han sido estrechamente monitoreados, especialmente cuando Irán estaba implementando el acuerdo nuclear, el Plan de Acción Integral Conjunto, que se firmó en 2015. Así que es obvio que ninguno de esos sitios podría haber tenido nada que no fuera pacífico. Esto se debe a que el OIA realizaba visitas de inspección de manera regular, en todas y cada una de aquellas instalaciones, y en cada rincón de esos sitios. El presidente también dijo algo que no sé si cómo lo quiso decir. Dijo, ese país, refiriéndose a Irán, es un desastre por nosotros. No sé si se refería a esa falsa valentía de destruir capacidades nucleares o a lo que reconoció su secretario del Tesoro, que Estados Unidos devaluó intencionalmente la moneda iraní para fomentar disturbios económicos. Y luego Mossad, MI6 y la CIA intervinieron e intentaron llevar a cabo un golpe de Estado. Donald Trump acaba de admitir todo eso. Creo que de alguna manera dio a entender que en realidad lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo en Irán es similar a lo que ha hecho en Cuba. Y eso es asfixiar a la gente común, igual que hicieron en Siria, en Venezuela y en otros lugares. Estrangulan a la gente, matan a personas, matan a niños, generan escasez de medicinas, destruyen empleos, destruyen familias, intentan destruir el tejido de diferentes sociedades para salirse con la suya, para desesperar a la gente y que luego se levanten. Lo que ocurrió en Irán, como admitió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue que Estados Unidos devaluó la moneda para sacar a la gente a las calles. Y luego vimos a alborotadores profesionales y terroristas salir a las calles después del tercer día. Y el Mossad admitió que estaban en las calles.
Pompeo, tanto en el Canal 13 de Israel, dijo que Estados Unidos los estaba apoyando, y en el tweet dijo que el Mossad está sobre el terreno. Y el Canal 14 de Israel, que entiendo que está cerca de Netanyahu, dijo que ellos, el gobierno extranjero, introdujeron armas que mataron a cientos de agentes de policía y de seguridad iraníes. Esto es algo que ellos mismos no es que lo admitan, sino que se jactan de ello. Pero los medios occidentales, o como me gusta llamarlos, los medios propiedad de la clase Epstein, guardan un silencio absoluto sobre esto. Pretenden que estos solo eran manifestantes pacíficos caminando por las calles, siendo ametrallados por agentes de seguridad, lo cual básicamente es un intento de justificar la guerra. Y llegaron a decir que hasta 80,000 personas habían sido asesinadas, lo cual creo que fue un intento de minimizar lo que el régimen israelí está haciendo en Gaza. Después de que los iraníes declararon todos los nombres y dieron todos los detalles de cada persona que fue asesinada, la cifra bajó de 80,000 a, no sé, 5 o 6,000, pero la realidad es que fueron asesinadas 3,117 personas. Cientos eran policías. Cientos eran transeúntes que estas personas mataron, y cientos eran los terroristas y alborotadores que destruyeron cientos de ambulancias y camiones de bomberos. Quemaron vivas a 15 personas y a cientos de bancos. Lo que hicieron el 8 y 9 de enero fue realmente extraordinario. Pero juez, mañana es el aniversario de la revolución de Irán y la gente saldrá a las calles. Adiós. Creo que sus espectadores deberían ver algunas de las transmisiones en vivo que saldrán de Teherán para ver si realmente el pueblo iraní se opone a la República Islámica de Irán o la apoya. Creo que mañana quedará mucho a la vista de todos. Y la gente verá. Ellos lo verán. Los medios occidentales simplemente fabrican hechos para justificar la agresión. El iraní promedio entiende que el golpe en las calles fue fomentado por el Mossad, el MI6 y la CIA, y por supuesto reconocen que fue un fracaso absoluto, pero reconocen su origen. Sí, según las encuestas. Y, por cierto, los estadounidenses están realizando sus propias encuestas regularmente en Irán desde Turquía y conocen estos hechos, al igual que los encuestadores iraníes. Saben estos hechos que abrumadoramente los iraníes reconocen que los alborotadores, ellos no apoyan lo que hicieron los alborotadores. Y la mano extranjera o la mano oculta es visible para todos porque nadie la está ocultando. Quiero decir, Musa, ellos publicaron un comunicado en persa diciendo que su gente estaba sobre el terreno. Sí, así que no es como si fuera algo que el gobierno iraní afirma. Es algo de lo que personas como Pompeo, personas como Netanyahu, gente del Mossad, están presumiendo. ¿Están negociando los iraníes y los estadounidenses? La razón por la que pregunto esto es porque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en mi opinión, y estoy bastante seguro de que en la tuya también, rechazó correctamente las absurdas y atentatorias demandas contra la soberanía del secretario de Estado Rubio, que Irán no debería tener ningún tipo de enriquecimiento nuclear, ni siquiera para fines domésticos, médicos o energéticos, que Irán no debería tener armas ofensivas aunque su archienemigo no está lejos, y que Irán no debería poder ayudar a sus aliados. Quiero decir, si Irán aceptara alguna de estas condiciones, sería un atentado contra su propia soberanía. Entonces, suponiendo que Irán rechazó estos términos, ¿sobre qué siguen negociando? Bueno, tienes toda la razón. El gobierno turco, el gobierno catarí y el gobierno egipcio presentaron una propuesta que creo que enfadó a muchos iraníes, en la que los iraníes pondrían límites a su capacidad militar, a sus alianzas y a su programa nuclear pacífico. Irán rechazó eso. Irán le dijo a los estadounidenses que o negociamos en Omán y simplemente sobre el programa nuclear. Y no para cerrarlo, sino para que Irán dé garantías que el programa nuclear es pacífico, algo similar al JCPOA.
Pero por supuesto, Irán no aceptará el JCPOA tal como era en 2015, porque en ese entonces Irán hizo muchas concesiones. Y la tecnología de Irán ha avanzado en la última década. Y Estados Unidos sancionó a Irán y por eso Irán reinició el programa. Así que Irán sufrió como resultado de las sanciones de EU, sanciones. Por lo tanto, Irán esperaría que se reconozcan las nuevas realidades del programa nuclear pacífico de Irán. Así que, si hipotéticamente hubiera un acuerdo, de lo cual soy muy escéptico, simplemente se trataría de garantías y del programa nuclear de Irán. Pero Irán sabe muy bien que si baja la guardia, Trump y Netanyahu bombardearán Irán sin cesar. Vimos eso cuando Al-Qaeda, respaldada por Estados Unidos, las fuerzas de Al-Qaeda en Siria tomaron la capital y asesinaron a muchos de los oficiales de defensa aérea. El régimen israelí fue y bombardeó todo y destruyeron permanentemente todas las defensas aéreas de Siria. Y ahora dominan por completo los cielos de Siria. Así que no hay ninguna posibilidad de que los iraníes vayan a negociar su capacidad ofensiva o defensiva, sus alianzas o el derecho a enriquecer uranio y tener un programa nuclear pacífico. Aquí hay una observación interesante. De hace apenas 2 días del ex canciller alemán Scholz sobre la responsabilidad de los británicos y los estadounidenses en los problemas actuales de Irán. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Chris, corte número 8. Todo el dilema en Irán surgió porque los gobiernos británico y estadounidense derrocaron al gobierno democrático de Irán y lo reemplazaron por el dictador Shah, quien luego fue derrocado por los gobernantes actuales que posteriormente establecieron una dictadura brutal contraria a lo que el pueblo alguna vez esperó. Pero si al principio el gobierno democrático de Irán no hubiera sido derrocado por intereses petroleros, hoy sería un país occidental verdaderamente maravilloso. Qué curioso, nunca dijo eso cuando estaba en el cargo. Bueno, creo que hay varias cosas que decir. Una es que si el primer ministro democráticamente elegido de Irán estuviera en el poder hoy, el ex canciller alemán sería su enemigo. Y usaría el mismo lenguaje contra Irán, contra él, que el que usa hoy contra Irán. Irán no es una dictadura, juez, y yo, junto con algunos de nuestros amigos en común, hemos visitado Irán regularmente. Tenemos elecciones y aquí tenemos más libertad de expresión que los aliados estadounidenses en toda esta región. Y no estamos gobernados por la clase Epstein. Pero lo que puedo decir sobre el canciller alemán es que su régimen le dio armas químicas a Saddam Hussein para usarlas contra iraníes e iraquíes. Yo sobreviví a 2 de esos ataques químicos. Él nunca se disculpó. Su régimen nunca se disculpó. Visité la ciudad de Halabja en Irak poco después del ataque químico. Lugar. 6.500 personas, según una estimación, murieron en cuestión de minutos en Halabja y en otras 2 ciudades cercanas, pero principalmente en Halabja. Y el gobierno alemán nunca se disculpó, ningún gobierno occidental se disculpó. Apoyaron a Saddam y luego, años después, invadieron Irak, destruyeron Irak en nombre de las mismas armas químicas que ellos le habían dado. Así que el canciller alemán hable sobre Irán, ya sea hoy o en el pasado, de cualquier manera despectiva, solo me recuerda los crímenes que han cometido contra iraníes e iraquíes y contra mis propios amigos y contra mí mismo. ¿Hay alguna duda de que el pueblo iraquí está unido detrás del gobierno? ¿En apoyo al gobierno frente a estas amenazas de Israel y Estados Unidos? Si te refieres al pueblo iraní, sí, creo que lo están. Por supuesto me refería al pueblo iraní. Perdóname. Sí, sin ninguna duda. Y lo vimos durante la guerra de 12 días, pues el problema en Occidente es que crean, al igual que este ex canciller alemán, crean esta imagen de Irán en la que les gusta creer. Y que queremos ser como ellos. No queremos ser gobernados por la clase Epstein. Irán es un país que apoya al pueblo palestino. Ellos son los que apoyan el genocidio. Irán apoya al pueblo cubano. Ellos apoyan su triangulación. Irán apoya al pueblo venezolano. Ellos apoyan el bombardeo de barcos pesqueros. Y la lista sigue.
Así que el pueblo iraní, cuando los israelíes y estadounidenses atacaron, se mantuvo firme, pero los estadounidenses, israelíes y europeos esperaban que Irán cayera como un castillo de naipes. Porque ese Irán que ellos construyeron y crearon en su imaginación a través de sus propias narrativas se habría derrumbado. Pero escucharon a estos supuestos expertos en Irán que nunca han estado en Irán, o a estos iraníes que se fueron de Irán hace décadas, y simplemente repiten lo que saben que se quiere escuchar en Occidente. Y por eso Occidente conspira constantemente contra Irán. Calcula mal y fracasa. Y si Estados Unidos decide atacar a Irán, no tengo ninguna duda de que terminará muy mal para Estados Unidos. Colapsará la economía global, colapsará la economía estadounidense. Y estoy seguro de que será el fin de la presidencia de Donald Trump. Pero ¿llegarán finalmente estas personas a la conclusión de que calculamos mal respecto a Irán o que no entendimos a Irán? No, porque así es como son, así es como están programados. ¿Ese es el software que utilizan? En junio del año pasado, al final de la guerra de 12 días, el primer ministro israelí Netanyahu le suplicó al presidente Trump que dejara de bombardear Irán para que Irán dejara de bombardear a Israel. Eso lo entendemos. El mes pasado, a mediados de enero, cuando Trump se preparaba para bombardear, el primer ministro Netanyahu le pidió que no lo hiciera por temor a un enorme ataque iraní. ¿Qué crees que le va a pedir mañana? Quiero decir, ¿qué ha cambiado? Es difícil decirlo, juez, porque los cálculos de Netanyahu están muy ligados a sus propios intereses personales y a los intereses de su esposa. Y no necesariamente coinciden con los intereses del régimen israelí. Y lo mismo ocurre con Trump. Muchos en Irán, de hecho, especulan que tal vez los archivos de Epstein que se están revelando gradualmente, cada vez más visto por el público, podría hacer que Trump ataque a Irán para crear una distracción. Nadie sabe realmente qué va a pasar y nadie sabe qué dirá Netanyahu. Lo que sí puedo decir, juez, es que Irán ha estado trabajando las 24 horas del día para prepararse para otra guerra. Y cada día que pasa, Irán se va a volver más fuerte que el día anterior. El tiempo no está del lado de Estados Unidos ni del régimen israelí cuando se trata de la guerra. Irán ha aprendido mucho de la guerra de 12 días. A diferencia del gobierno estadounidense y el régimen israelí, que han estado constantemente en guerra probando sus armas, Irán, desde que Saddam Hussein invadió Irán, después de esa guerra, Irán nunca ha tenido una guerra. La guerra de 12 días fue una experiencia de aprendizaje enorme y los iraníes han estado aprovechando eso. Así que, en mi opinión, si ellos estaban diciendo Creo que hemos perdido contacto contigo. Bueno, fue una excelente entrevista, profesor. Y terminó solo unos minutos antes de lo que había planeado, pero muchas gracias por su tiempo. Gracias por sus extraordinarias ideas. Cuídese, viaje seguro y espero que nos veamos de nuevo pronto. Todo lo mejor.